Ok, ya lo recibí, ya estamos grabando ya, arrancamos. Adelante. Ok, bien, bueno, superado el impasse tecnológico, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, y primero que todo agradecer al doctor Gustavo Coronel, pues porque aceptó la invitación inmediatamente que se lo propuse. Y estamos en eso. Al mismo tiempo agradecer la presencia de todos ustedes acá esta tarde para oír la ponencia que nos trae el doctor Gustavo Coronel, quien es un hombre, un venezolano conocido, reconocido, no solamente en Venezuela, sino en buena parte del mundo. Él es geólogo petrolero, politólogo y ha cursado estudios en Tulsa, Harvard y Johns Hopkins. Ha sido directivo de PDVSA, Corporación Venezolana de Guayana y Maravén. Ha sido representante de Transparencia Internacional, que por cierto, hoy sale una información de ellos donde nos dicen que Venezuela ocupa el primer lugar en materia de corrupción en el mundo, ¿no? Digo, en América y quinto en el mundo. Y bueno, es autor de ocho libros sobre temas venezolanos. Este, Como siempre, pues ya yo le informé al doctor Coronel que tiene un periodo de unos 40 minutos máximo para su exposición y todos los participantes tendremos entonces unos 2 minutos para exposición y justificar la pregunta que queramos hacer. La pregunta, Gonzalo va a ir anotando allí los bloques de tres preguntas, se le pasan al ponente y él toma nota y trata de dar una respuesta también lo más breve, concisa posible, a fin de que dispongamos del mayor tiempo para que todos podamos participar. Muchísimas gracias, doctor Coronel. El micrófono, la pantalla, ahora sí, son todas suyas. Bueno, muchísimas gracias, Neuro. Y bueno, buenas tardes para todos y muchas gracias por estar conmigo esta tarde para conversar un poquito sobre este libro que tiene dos cualidades buenas para empezar. Una que es muy corto y dos que está escrito en un lenguaje bastante sencillo. De manera que si no tiene otros méritos, por lo menos este un buen comienzo, ¿no? Este es un libro que comenzó a gestarse desde hace muchos años. Para ser exacto, comencé a pensar en este tema desde que tenía apenas 10 años de edad, cuando mi madre me llevaba con ella a un instituto llamado Instituto Escuela Infantil en el pueblo de Los Teques, que era un instituto que ella había creado, había fundado y que ella sostenía tocando de puerta en puerta para pedir contribuciones y mantuvo este instituto escuela infantil en Los Teques por 40 años, hasta que murió. Que por cierto, este es un instituto que aún está activo, ya tiene 90 años de estar activo, pero mi mamá lo tuvo por 40 años de actividad permanente, perseverante. Y entonces yo siempre he pensado en lo siguiente, que en este instituto escuela se veían unos 100 niños al año, pasaban por allí, recibían educación ciudadana, recibían comida, recibían educación de tipo higiénico, etcétera. 100 niños al año por 40 años, unos 4.000 niños. No todos formaron hogares, por supuesto, pero digamos que
unos 12.000 hogares se derivaron de esos 4.000 niños que fueron a ese instituto. Tenemos entonces una cantidad de unas 12.000 familias, y estas 12.000 familias, se puede estimar, dieron origen, muy a grosso modo, a unos 50.000 ciudadanos venezolanos. Cuando uno piensa en que la iniciativa de una sola persona, de una mujer en un pequeño pueblo venezolano, como fue Los Teques de la época de los 40, de los 30, de los 40, puede influir sobre la vida de 50.000 venezolanos, uno se da cuenta del gran poder transformador, del amplificador que tiene la educación ciudadana, o que puede tener la educación ciudadana sobre la vida de una sociedad. Pero no solamente que la educación puede tener ese poder transformador, sino que lamentablemente la carencia de la educación también puede tener un poder transformador muy dramático. Y yo creo que esto último es básicamente lo que nos ha estado sucediendo en Venezuela, que Venezuela ha carecido de ese proceso transformador de la buena ciudadanía, y hoy en día, lamentablemente, Venezuela es un país esencialmente en ruinas. Es un país en ruinas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón fundamental de que así sea? Ustedes van a encontrar análisis de todo tipo en la prensa, en la televisión, sobre las sanciones que ha experimentado Venezuela de países extranjeros, o del colapso de la industria petrolera, o de los problemas entre los partidos y líderes políticos que tenemos. Van a encontrar una serie de explicaciones sobre este colapso, y creo que todas estas explicaciones tienen algún elemento de verdad. Sin embargo, yo creo que lo fundamental, lo que está en el substrato de la tragedia venezolana, es lo que pudiéramos llamar la carencia de una masa crítica de buenos ciudadanos activos. Y cuando yo digo buenos ciudadanos activos, los diferencio del término buenos ciudadanos, que suena muy parecido, pero no es exactamente lo mismo. Un buen ciudadano a secas es alguien que no hace nada mal. Alguien, por ejemplo, que no escupe en el suelo. Pero un buen ciudadano activo es alguien que, al ver el suelo sucio, va a limpiar el suelo sucio y no espera que alguien lo haga por él, como diciendo, eso no me toca a mí, eso es algo que tiene que ser hecho por otro, frecuentemente por el Estado, es algo que pertenece al gobierno. De manera que esa ausencia de una masa crítica de buenos ciudadanos activos, para mí, es el problema fundamental que lleva a la tragedia venezolana que estamos presenciando en este momento. Ahora, se puede decir, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurriría, por ejemplo, construir un edificio que empiece por el primer piso, sin tener bases? Un edificio que empiece por el primer piso está condenado a derrumbarse. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a Venezuela. Venezuela es un país que no tiene bases, que empezó en el primer piso, que se puede denominar el piso petrolero. Y desde el primer piso en adelante se empezó a construir otra sucesión de pisos llamados el turismo, la agricultura, etcétera, etcétera. Pero no tuvimos nunca unas bases sólidas. Y las bases sólidas de la nación, que es el equivalente del edificio, las bases sólidas es la masa crítica de buenos ciudadanos activos.
porque tenemos que tener muy claro lo siguiente. No importa cuánto petróleo podamos tener, o no importa cuánto coltán o cuánto oro, cuántos recursos, cuántas bellas mujeres, cuántas playas maravillosas y cuántas montañas altas tenga Venezuela. Si no tiene una masa crítica de buenos ciudadanos activos, ese país, como dice el refrán criollo, ese país no va para el baile. Y eso es lo que nos ha pasado en Venezuela. Ahora, preguntémonos entonces por qué ha sucedido esto. ¿Por qué no hemos tenido una masa crítica de buenos ciudadanos activos? Y para empezar, le puedo decir que no es porque los educadores venezolanos no nos han recomendado la creación de buenos ciudadanos activos, que lo han hecho. Miren, desde la colonia prácticamente, desde Pedro Gual y José María España, desde Juan Germán Rocio, y luego ciertamente una vez instalada la República, con Simón Rodríguez, Andrés Bello, Cecilio Acosta, luego en el siglo XX los grandes educadores venezolanos como Antonio José Cárdenas o Mercedes Fermín o el ilustre padre salesiano Isaías Ojeda. Toda esta gente nos habló y nos ha hablado de la necesidad de crear una masa crítica de buenos ciudadanos activos, es decir, una base sólida para el edificio llamado Venezuela. Sin embargo, esto no se ha hecho. Y no se ha hecho por una razón de una trágica sencillez. No se ha hecho porque el liderazgo político venezolano no obtiene beneficios de hacerlo. Cuando yo trabajé para la gobernación del estado Carabobo con el Pollo, con Enrique Salas Feo, como secretario de Planificación y Presupuesto, yo iba a los municipios de Carabobo a tratar de poner orden en las obras que hacían estos alcaldes. Y uno de ellos, en un municipio muy pequeño, por cierto, me dijo, mire, mi prioridad número uno aquí es hacer un estadio de béisbol. Y este era un municipio de muy poca población. Yo le dije, bueno, a mí me parece que tu prioridad ciertamente no es la de hacer un estadio de béisbol. Tu prioridad tiene que ser algo mucho más importante para la comunidad, que es hacer las cloacas para el municipio. Y el alcalde con mucha picardía me sonrió y me dijo, bueno, mire, secretario, el problema es el siguiente. Las cloacas no se ven. Entonces, yo entendí que lo que él estaba diciendo es que él quería hacer cosas que le dieran réditos, beneficios políticos, que le garantizaran su reelección. Y ciertamente eso era más fácil de lograr haciendo un estadio que haciendo unas cloacas. Bueno, en fin, esto es básicamente la tragedia del liderazgo político venezolano. Cuando usted lo lleva a niveles presidenciales, se va a dar cuenta de que todos nuestros presidentes, sobre todo los de la etapa democrática, aún también los dictadores que hemos tenido, quieren transformar a Venezuela dentro del término de su ciclo político. Es decir, Carlos Andrés llegó con su programa llamado La Gran Venezuela, y quiso transformar a Venezuela en 5 años en una potencia industrial, una especie de Ruhr tropical, quintuplicando la producción de acero, haciendo toda clase de grandes obras, y al final terminamos en una tremenda deuda colectiva y en un gran desastre nacional. Y luego vino
Luego vinieron otros programas, el Gran Viraje, etcétera. Cada quien trajo su programa para transformar a Venezuela en 5 años, hasta llegar a la tragedia de Hugo Chávez con su revolución bolivariana que terminó en el más absoluto desastre. Entonces, cada líder político venezolano ha querido transformar a Venezuela dentro del término de su ciclo particular, dentro de su ciclo personal. Pero eso es imposible, porque hay problemas de fondo fundamentales como la creación de una masa crítica de buenos ciudadanos activos, que es un proceso generacional, que no es un proceso político circunscrito a un ciclo determinado. Cuando John Kennedy, por ejemplo, dijo, nosotros vamos a mandar un hombre a la luna y lo vamos a traer de regreso sano y salvo, él no estaba pensando en que lo iba a hacer él. Él estaba pensando en que eso era una política de Estado para los Estados Unidos, y en realidad eso necesitó no solamente de John Kennedy, sino de Lyndon Johnson y de Richard Nixon. Finalmente fue al final del término de Richard Nixon que se pudo lograr. Y lo mismo, por ejemplo, más dramático todavía, la autosuficiencia energética de los Estados Unidos, que es un proceso que también comenzó con Richard Nixon, con la gran tragedia pues, del boicot árabe a los Estados Unidos, y a través de 4, 5, 6 ciclos presidenciales, terminó finalmente cuando Obama, durante el final de Obama, se pudo exportar más petróleo en los Estados Unidos del que estaba importando los Estados Unidos. De manera pues que hay un proceso generacional que no se puede lograr en el término de un ciclo político determinado. Entonces la transformación de un gentío, que es lo que tenemos nosotros en Venezuela, tenemos 30 millones de gente en una nación de ciudadanos, no se puede lograr en 5 años. Se va a lograr en un término mínimo de 2 o más generaciones. Y cuando digo esto, no pretendo decir que eso es un proceso fácil. Lo que sí digo es que es un proceso necesario, que es un proceso indispensable, que no es un proceso sexy, en el sentido de que los líderes políticos lo vayan a utilizar como una bandera política, porque no lo van a lograr hacer ellos. Simplemente estoy diciendo que es un proceso que es indispensable si Venezuela quiere salir adelante. Y esto es un asunto que se puede comprobar muy fácilmente. Países que no tienen recursos como nosotros, se ha dicho hasta la saciedad, Japón, la Malasia, Uruguay, que es un paisito, Costa Rica, han desarrollado una masa crítica de buenos ciudadanos activos sin tener recursos naturales, porque lo fundamental en un país no son los recursos naturales, sino la gente que utiliza eficientemente esos recursos naturales. Entonces, básicamente, este es el sustrato conceptual de mi libro, Fábrica de Ciudadanos, porque de allí, de tratar de decir que es indispensable la creación de esa masa crítica, yo paso a decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros lograr esto? Y realmente esto es enteramente factible. Ciertamente no es más difícil que llevar un hombre a la luna. Y ya el hombre fue y vino. De manera que no es un obstáculo fundamental ahora decir que eso es imposible hacerlo. Es perfectamente posible hacerlo si uno sigue algunos parámetros esenciales. Por ejemplo, el primero es que debe ser, sí, una decisión de política de Estado. Eso quiere decir que cuando el presidente A
le entrega el gobierno al presidente B, el presidente B no va a cancelar la política de creación de buena ciudadanía, sino que la va a continuar. No es lo que ha estado pasando en Venezuela históricamente. No se interrumpe. Lo segundo es que debe ser perseverante en el tiempo, es decir, no solamente es una política de Estado, sino que tiene que asumirse como un hábito que trascienda generaciones. Es decir, nosotros lo que queremos es llevar al niño desde que tenga 4 años, desde que está en kindergarten, hasta que sale de la educación secundaria a la universidad, llevarlo a través de ese proceso de 15 o 16 años a inyectarle una serie de valores y principios ciudadanos que lleguen a convertirse en una segunda naturaleza. Es como ponerle a una mano un guante de seda muy fino que finalmente no se distinga de la mano. Porque nosotros tenemos dos componentes, en cada uno de nosotros hay dos componentes, el instintivo, el genético que uno trae con uno y el creado por la educación. Y se ha debatido mucho sobre cuál de los dos componentes es más poderoso. Yo no voy a entrar en eso, pero sí puedo decir que el componente educativo es tremendamente poderoso. Y en este libro se habla de los adelantos de la neurociencia. Los adelantos de la neurociencia hoy en día establecen las edades más propicias para inyectarle a cada ser humano cuáles principios. La honestidad, la tolerancia, la amistad, el respeto por el derecho ajeno, la apreciación por el dinero y por el tiempo. Por ejemplo, cosas aparentemente tan anecdóticas como la utilización del tiempo. El tiempo es el recurso más precioso que tenemos nosotros los seres humanos. Sin embargo, en Venezuela el tiempo no tiene culturalmente no se le da ningún valor. De manera que el libro establece pues esos parámetros de perseverancia, de continuidad, de política de Estado, de utilización de los adelantos científicos más recientes y adoptando estrategias que han tenido éxito en otros países, porque nosotros no vamos a redescubrir la rueda. En Japón se han hecho maravillas, se están haciendo maravillas. En la Malasia, que es un país que culturalmente no es más avanzado que nosotros necesariamente, han hecho maravillas. En Finlandia se hacen maravillas en materia educativa. De manera que no vamos a estar redescubriendo la rueda. El programa sí necesita de algo que es fundamental. Para enseñar valores se necesitan maestros que tengan valores. Porque parece mentira, uno no puede enseñar lo que no tiene, uno no puede darle a otro lo que uno mismo no posee. Y en Venezuela la enseñanza, históricamente hablando, la enseñanza de lo que llamaban moral y luces, sí, en la escuela, ha sido algo de tipo transversal, semioculto en la maraña de ciencias sociales, de historia, geografía, etcétera, dado ese tema como algo, como un saludo a la bandera por maestros poco inspirados, poco creyentes ellos mismos en el significado de lo que es la buena ciudadanía activa, más acostumbrados ellos, porque son producto de la Venezuela histórica, de ser seres dependientes del Estado benefactor. Es decir, seres dependientes del Estado benefactor no pueden llegar a ser educadores
de la buena ciudadanía activa, porque esos son dos conceptos totalmente antitéticos. De manera que ese es un poquito de lo que trata el libro. El libro tiene una primera parte que es más bien histórica y luego tiene una parte central que habla de los principios y valores que son los fundamentales para el ser humano. Y finalmente habla de cómo llevar a cabo esto y esboza un currículo que va desde kindergarten hasta la salida de la escuela secundaria, donde cada año el alumno va aprendiendo aspectos de la buena ciudadanía y los va asimilando. La idea, pues, el resultado esperable de este proceso es que al cabo de toda una vida, de toda una niñez y adolescencia, ese venezolano salga con una actitud ante la sociedad que sea esencialmente diferente a la que hemos tenido hasta hoy. Es decir, que le dé al bienestar de la comunidad una prioridad tan grande o aún más grande que la prioridad que él le daría a su propio bienestar personal. Hay un punto más allá del cual nosotros no podemos pedirle nada a un ser humano. Nosotros no podemos esperar que un ser humano sea un santo. No creo que haya muchos santos en Venezuela. Ni siquiera podemos esperar razonablemente que los venezolanos seamos todos héroes, porque los héroes se pueden contar con los dedos de una mano en Venezuela, y sí los hay. Pero sí podemos empezar a esperar de los venezolanos que sean buenos ciudadanos, tan conscientes de sus deberes como de sus derechos. Porque la historia venezolana hasta hoy es una historia centrada casi exclusivamente en los derechos del venezolano. Esta es una historia que tiene una raíz histórica. Nosotros somos un país mestizo, un país de pardos que lucharon grandemente durante la colonia para solidificarse como clase social, fueron objeto de toda clase de discriminación hasta que lograron instalarse como un grupo de razonable fuerza social. Inclusive llegaron a tener un poquito más fuerza social de lo que llamaban los blancos de orilla. Los blancos de orilla eran los blancos que no tenían suficiente plata y fueron, el grupo de los pardos llegó a ser más importante que los blancos de orilla. Pero toda la historia venezolana está muy centrada en la lucha del venezolano por obtener igualdad social. Y la igualdad social nos lleva a la lucha por pedir nuestros derechos. Pero en ese pedimento casi exclusivo de nuestros derechos, nos hemos olvidado trágicamente de que tenemos deberes también. Que sin deberes, solamente pidiendo derechos, ninguna sociedad va a ninguna parte. Y esa es un poquito la tesis de mi libro, que repito, se puede leer en 2 o 3 días. Y mi objetivo a mi edad es dejarlo sin ser muy melodramático, como una especie de testamento. Yo creo que todos los viejos tenemos el derecho y, más importante, el deber de dejar algo para los que vienen después. Por eso hemos creado, yo fundé un grupo que es un grupo un poquito ilusorio, el grupo llamado Ulises. El grupo Ulises es un grupo de gente que tiene 70 o más años, pero cuya membresía está determinada porque cada miembro debe traer al seno de ese grupo un proyecto, una idea sobre cómo mejorar a la sociedad venezolana y dejarlo como su testamento
para la consideración de la Venezuela que va a venir algún día. Yo espero que este libro sea considerado por la sociedad civil, que pueda cundir en la sociedad civil la idea de que la creación de buena ciudadanía activa es fundamental para la existencia de una Venezuela futura, una Venezuela libre, una Venezuela democrática y que tenga su posición correcta de país pequeño, pero país progresista en la comunidad de naciones civilizadas. Básicamente ese es el libro. Y ahora pues estoy a la orden de ustedes para cualquier pregunta que ustedes quieran tener. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Coronel, por su exposición. Entonces ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Tratemos de realmente nuestra motivación o justificación para hacer la pregunta, de no ser muy largo, para que podamos participar todo lo que hemos hecho acto de presencia esta tarde. Así que, no sé, Gonzalo puede ir tomando nota. Está abierto el derecho de palabra. Sí, por favor levanten la manito electrónica para verlo. La manito electrónica. Sí, Comed la levantó, pero no tengo el nombre de él. Abra su micrófono. Ah, no, ya la bajó. Y yo la estoy levantando para que la vean. Ah, ok, ahora sí tenemos un sentido. Luis Augusto Colmenares, Paciano Padrón y G. Comed. Esto es George Cancoff, creo. De memoria, no estoy seguro. Luis Augusto, adelante. Gracias, Gonzalo. Un placer, doctor Coronel, volverlo a ver después de muchísimos años. Tuve la suerte y la oportunidad de ver todos sus esfuerzos hace muchos años en este mismo tema de la creación de ciudadanía, del tema de la anticorrupción y de muchísimos proyectos que usted desarrolló también dentro del área educativa. Si mal no recuerdo, hacía unas especies de no vamos a llamar las clases, de proyectos en escuelas, si mal no recuerdo, y con ciudadanos. Esta lucha, pues, veo que es permanente y constante, una gran virtud. Sin embargo, la pregunta que le iba a hacer un poquito es, ¿ha identificado usted, quizás ya nombró algunas, pero con más precisión, los principales obstáculos? O sea, ¿por qué todos estos esfuerzos a veces son tan difíciles de plasmar y de que se transformen en realidad? Un gran saludo. Sí, Paciano, Perdón, doctor. ¿Respondo cada pregunta o sí? No, vamos a hacer bloques de 3 preguntas. Entonces viene Paciano, creo que viene Paciano. Y después George Cancoff. Y después George Cancoff, sí. Muchísimas gracias. Por supuesto, mis primeras palabras son para agradecer inmensamente esta conferencia, esta invitación tan espontánea, tan estupenda a fabricar ciudadanía, a ser ciudadanos, que es sin duda alguna uno de los empeños importantes de Benamérica. De modo que estoy feliz de haber tenido la oportunidad de escuchar su exposición. Le preguntaría al doctor Coronel, Luis Augusto ahorita preguntaba sobre los obstáculos. Y yo diría, del otro lado, ¿cuáles serían los pasos concretos que habría que hacer? Si usted tuviera que mencionar 1, 2, 3, ¿cuáles serían ese 1, 2, 3 que habría que dar para avanzar en ese camino de poner en marcha la fábrica de ciudadanos? George. Bueno, muy buenas tardes. Un gran saludo, Gustavo. Tiempo que no conversábamos. Excelente lo que has planteado. La pregunta mía es muy sencilla, ¿no? En la época de nosotros, todos los que estuvimos en bachillerato, teníamos una materia que era educación cívica moral y moral, que desapareció. Ahora
No recuerdo bien cuál fue la razón, porque si eso a lo mejor no resuelve o no hubiese resuelto todo lo que tú has planteado, por lo menos era importante porque allí nos daban una serie y era una materia obligatoria. Entonces, verdaderamente, no sé por qué desapareció. Aló. Aló, Gustavo. George, Sí, adelante. ¿respondo ahora? Sí. Sí. Sí, bueno, en primer lugar, los obstáculos que menciona Luis Augusto, sí, cuando yo fundé una agrupación llamada Procalidad de Vida en la década de 1990 a 2000, dos de los programas que llevamos a cabo fue un taller anticorrupción que yo daba, que le di a unas 12.500 personas en Venezuela, en México, en Panamá, y, donde fuera. Y claro, era una gota de agua en el océano, ¿no? Pero también llevamos a cabo un programa de educación ciudadana en las escuelas públicas de Chacao, en Venezuela. Todavía recuerden, era la época pre-Chávez, y ese programa le llegó a unos 15.000 niños venezolanos en las escuelas de Chacao. Y la reacción de los niños y de los padres de los niños fue extraordinaria. Los padres nos llegaron a pedir que no solamente ese programa fuera dado a los niños, sino que ellos querían recibir también ese programa. Es decir, había una sed de recibir ese tipo de educación ciudadana. De manera que los obstáculos que nosotros vemos para llevar a cabo ese programa tienen que ver con lo que yo había dicho antes, de que el liderazgo político venezolano no le ve beneficios a la implantación de ese programa porque tarda mucho en madurar, porque va más allá del fin de su propio ciclo, y él no puede entonces obtener los dividendos políticos del éxito del programa, que es un éxito que va mucho más allá en el tiempo. Entonces, el obstáculo fundamental se puede vencer con un liderazgo político que tenga una visión de largo plazo. Presumiblemente, y ese es el punto fundamental, presumiblemente una Venezuela post-Chávez, una Venezuela post-chavismo, con líderes políticos jóvenes, insuflados de una concepción moderna, de una visión más amplia, más generosa del hacer político, pueda lograr llevar a cabo un programa de esta naturaleza que vaya más allá de lo que su propio ciclo le limite. De manera que el obstáculo fundamental sería la cortedad de visión que tiene el liderazgo político venezolano hasta hoy en día. Eso se puede romper con una nueva visión, una nueva manera de ver hacia adelante. En segundo lugar, ¿cuáles son los pasos? Pregunta Paciano, ¿cuáles son los pasos concretos? En primer lugar, de nuevo, eso no se va a poder hacer en la Venezuela de hoy. Eso es un programa para la Venezuela post-dictadura. Eso va a tener que esperar que se implante en Venezuela de nuevo una democracia. Entonces, esa democracia tiene que, número uno, decir, de hoy en adelante nosotros vamos a llevar a cabo en las escuelas, todas las escuelas del país, como un programa de largo plazo, un programa perseverante de educación ciudadana en valores.
Es decir, una política de Estado en ese sentido. Ese sería el primer paso, que es una decisión eminentemente política. El segundo paso es crear el plan, que tiene dos grandes vertientes: el plan para los niños y los adolescentes como tal, y el plan para la creación de un grupo de maestros, porque como les decía, nadie puede enseñar lo que no sabe. Nosotros tenemos que empezar por crear un grupo de 100, 200, 300 maestros que sirvan de tutores semilla para el programa de educación ciudadana en todas las escuelas del país. Se vaya desarrollando una legión de maestros específicamente para ese tipo de educación. Y básicamente llevar a cabo entonces un currículo muy bien elaborado, y eso será el producto de expertos en la materia. Yo no me atrevería a tratar de hacerlo. Simplemente eso es algo que ya existe en otros países. Existe en Japón, existe en Malasia, existe en Finlandia. De manera que ese es un poquito los tres pasos que habría que llevar. Y lo que decía Jorge Kampkoff, que por qué, si había ya un programa llamado Educación Cívica. En efecto, la tragedia de ese programa fue que nunca fue protagonista. Siempre estuvo semioculto como parte, 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, como parte de lo que llamaban ciencias sociales. Usted ve todos los programas del Ministerio de Educación y se da cuenta de que educación cívica o moral y luces o lo que fuese, nunca fue realmente algo en lo cual la gente realmente creía y estaba comprometida a llevarlo a cabo. Traer ese programa a la luz como protagonista de una política de Estado va a ser una diferencia fundamental en el éxito y en el impacto que pueda tener un programa de educación en valores en Venezuela. Básicamente, ese es el planteamiento. Aló, Gustavo. Tenemos 4 personas con la mano levantada. Estoy yo, después está Carlos Guevara, después está Neuro directamente y Teresita Álvarez. Por lo tanto, entonces me toca a mí. Yo tengo una inquietud: ¿en qué medida dentro de esta fábrica de ciudadanos o el ciudadano activo se considera la nueva variable que es la de las comunicaciones? Las comunicaciones a nivel mundial y tecnológico en los últimos 20 años han cambiado la historia de la humanidad. Yo lo llamo una nueva era, la era de las comunicaciones. ¿En qué medida la tecnología que ha generado esta era de las comunicaciones puede ser incluida o tiene que ser incluida dentro del esquema de educación? Porque hoy en día el niño de 1 año ya está tocando las teclas del teléfono, niño de 1 o 2 años. Entonces, ¿cómo manejar esa inquietud natural para el buen sentido, lograr el buen ciudadano? Esa es mi inquietud: cómo integrar la fábrica del ciudadano con la realidad actual. Y hay una segunda inquietud, que es la posición de los muchachos en edades teenager. Yo doy clases de matemáticas y uno de los libros tiene un ejemplo que me impresiona, que dice que hoy en día los teenagers, más que pensar en su futuro, en sus ideales y en qué voy a hacer yo en la vida, piensan en cuánto dinero voy a ganar. Entonces, ¿cómo manejar ese nuevo pensamiento de las nuevas generaciones? ¿Cuánto dinero voy a ganar en lugar de tener las ilusiones sobre su vida? Gracias. Adelante, Carlos. Tiene el micrófono cerrado. ¿Hay otra pregunta? Sí, Buenas tardes. Carlos Guevara. Buenas tardes a todos. Mira, doctor, su explicación y su punto de vista es sorprendentemente clara. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Y sobre todo,
con cómo lo plantea a futuro. Ahora, el asunto es que, y esto es claro, nos hemos convertido, en vez de una nación o un país, nos hemos convertido en un territorio de extracción. Es decir, como el que encuentra una mina y dale, saca lo que hay que sacar. Total. Así hemos sido durante mucho tiempo. Por supuesto, se debe a muchas razones, sobre todo entre ellas a la falta de referencia de lo que debe ser un país y cómo deben, como dice usted, cuáles son las obligaciones de los ciudadanos. Pero por otra parte también, y como lo dijo también usted, de los líderes políticos que forman parte también de ese oleaje, en su mayoría, de corrupción, a ver dónde me pongo yo. Ahora, el asunto está en que esto debe tener un programa, me imagino que su libro lo explicará, pero ¿cómo colocar cada uno de los componentes de ese programa de manera activa para que vaya dando frutos en todos los aspectos, en el social, en el político, en el económico, y fundamentalmente en ese deseo de crear una nación de los ciudadanos? ¿Usted no cree que se ha perdido también el sentido de nación que nos integra a todos y que nos une de alguna manera? Porque me parece que cada quien anda en lo suyo, hace lo que cree conveniente. Aunque yo me he encontrado con muestras de gran honradez y de gran fuerza demostrativa de lo que es ser un ciudadano. Entonces, la pregunta, como le digo, ¿cuál sería ese programa de desarrollo, vamos a decirle, social, ciudadana, y por dónde empezaría? Porque el tema es muy agudo y bueno, usted lo puede ver, pues, hasta en el problema del dólar, que ya se nos convirtió en nuestra moneda, pero eso es otro tema. Lo importante es que no tenemos nación, tenemos un territorio de extracción y tenemos también unos ciudadanos sin referencia. Gracias. Creo que me toca, Sí, Gustavo. Gonzalo. sí. Sí, bueno, dos inquietudes, doctor. En primer lugar, usted en base a una nota que tomé, cuando usted se refiere a los buenos ciudadanos activos, dice que se requerirían por lo mínimo 2 generaciones. Claro, hay una discusión muy fuerte también sobre qué vamos a entender por generaciones y cuánto tiempo puede durar una generación en los años que estamos tomando para una generación. Y dos, en el cómo, o sea, ¿verdad? ¿Cómo lograrlo? Usted habla de una decisión de política de Estado, de que se preserve en el tiempo, es decir, en el largo plazo, y que obviamente que quienes los impartan sean maestros que tengan valores, y todo eso es obvio. Pero cuando nosotros hablamos de esa manera, veo que indudablemente educar en valores significa que tiene que haber asignaturas, materias o como lo queramos llamar, en los programas de estudio que sean transversales en todos los niveles, es decir, desde el preescolar hasta la universitaria. Ahora, también no se corre el riesgo de que si es una política de Estado se quiera hacer obligatoria y se corre el riesgo de orientarlo como quieren los que ostentan el poder del Estado. Bueno, ya hay bloque de 3. Sí, bueno, déjame ver, Gonzalo hablaba del papel que puede jugar todos estos adelantos en materia de comunicación, no solamente de comunicación, yo diría
de la neurociencia, que ha hecho grandísimos adelantos en los últimos 20 años, que inclusive ya uno sabe cómo es el proceso, no, bueno, no sabe, sino que se conoce un poco más sobre cómo es el proceso mediante el cual el ser humano internaliza la educación que se le da. Antes se creía que la letra entraba con sangre, es decir, dale duro para que aprenda, y ahora se ve que el ser humano aprende muchísimo más rápido y más eficientemente a través de la emoción, de la curiosidad, de cómo la persona se sienta atraída por conocer, no porque le den un palmetazo como antes, sin dejar de pensar que algunos palmetazos estaban bien dados, pero en todo caso, hoy en día todos estos adelantos pueden ser utilizados para hacer mucho más eficiente este programa. No solamente las comunicaciones de las cuales habla Gonzalo, sino estas de la neurociencia, que habla hasta de la hora del día en la cual se le debe dar qué tipo de educación a los niños. ¿Y cuáles niños? Porque hay dos tipos de niños. Hay los niños que están más alertas en la mañana y los niños que están más alertas en la tarde. Es decir, las alondras hay un término para cada tipo de niño. Entonces, todos estos adelantos, claro, formarán parte de la logística para hacer este programa mucho más eficiente y menos aburrido de lo que era antes, que era una simple enumeración de cosas. De manera que es perfectamente incorporable, ¿no? Carlos habla sí, de cómo elaborar el programa, habida cuenta de que el problema venezolano es que tenemos una débil sentido de identidad personal. Todo esto es cierto. En el libro, no sé si me están viendo, ¿no? Pero en el libro yo tengo un esbozo de currículo para que lo que se le daría al niño en el kindergarten, en el primer grado, en el segundo grado, el tercero, y así sucesivamente hasta salir del quinto año de secundaria, que es como irle dando al ser humano una visión de su papel en la sociedad, de sus derechos, por supuesto, pero también de sus deberes, de la importancia que es, por ejemplo, un sentido de identidad planetaria en un planeta que se ha hecho tan pequeño que hoy en día pues uno puede desayunar en Venezuela, almorzar en Washington y cenar en Londres. Ya uno no puede estar pensando exclusivamente del terruño, sino que tiene que estar pensando en que realmente el terruño ha pasado a ser el planeta Tierra. Eso tiene una implicación política enorme, una implicación filosófica gigantesca. Entre otras cosas, por ejemplo, el impacto que eso va a tener sobre los nacionalismos. Hoy en día hay una polarización, yo diría criminal, entre los adeptos y los enemigos de la llamada globalización. Hay gente que piensa que la globalización es una gran treta que un grupo de gente sin escrúpulos le está jugando a la humanidad para adueñarse del poder. Y uno tiene que darse cuenta de que hay problemas que trascienden fronteras nacionales. Por ejemplo, uno no puede pensar que Brasil puede hacer lo que le dé la gana con la Amazonía.
Uno no puede pensar que las leyes sobre vacunarse o no vacunarse terminan en la frontera entre el país A y el país B. De manera que todas estas cosas van a formar parte de ese nuevo mundo de la educación en valores, que hoy en día no están sobre el tapete, sino sobre un plano ideológico de confrontación. Y finalmente, bueno, Neuro habla, sí, de dos generaciones. ¿Cuáles son esas dos generaciones? Bueno, yo estoy hablando por hablar de un periodo suficientemente largo, de 25 años cada generación. Yo diría que Venezuela va a necesitar 40 o 50 años para sufrir entonces una transformación completa de su elemento humano. Es decir, nosotros tenemos hoy en día 30 millones de habitantes, tenemos una serie de viejos y de gente madura que ya son como son y no se les puede educar valores, los valores nuevos, porque han crecido y se han mantenido durante toda su vida viviendo bajo la premisa de que nosotros somos seres a los cuales el Estado le debe todo y que nosotros, el Estado debe darnos todo. Entonces, ya ese grupo, yo diría, por decirlo así, está más allá de la redención. Nosotros tenemos que esperar a que pase toda esta generación actual y sea reemplazada por un grupo que haya recibido ese programa de educación en valores para poder tener una masa crítica de buenos ciudadanos con un perfil ciudadano diferente al que existe hoy. Ese es un poquito, yo no digo que va a ser fácil, yo repito, yo lo que digo es que va a ser necesario hacerlo. Y por supuesto, reconozco, como dice Neuro, que va a haber un riesgo de adoctrinación, porque ningún país es mejor que su elemento humano. Lamentablemente, la promesa y el riesgo de cada país radica en la calidad de su elemento humano. Nosotros o podemos salir del foso en el cual estamos, o nos podemos quedar indefinidamente en ese foso. Y eso va a depender de nosotros mismos. De manera que la adoctrinación ideológica, eso es un riesgo que va a estar siempre presente, pero contra el cual vamos a tener que luchar. Bien. Negro, Adelante, tenemos cuatro Teresita. personas. No, tenemos cuatro personas. Está HSR, que no sé cuál es su nombre. Está Teresita, está Iván Atas y está Jorge Moreno. No sé si tú quieres que vayan los cuatro y ya cerraríamos o... Los cuatro y cerramos. Okay. Sí, para razones de tiempo. Pero Enrique también está levantando la mano, ¿no? ¿Quién? No me identifican, Gustavo, porque yo aparezco como Enrique HSR. Entiendo, perdón. Enrique Salas Romer. Perdona mi ignorancia. Bienvenido. Sí, bueno, creo que debe ser que he envejecido mucho y no me reconocen. Pero primero las damas, ¿verdad? Teresita. Bueno, muchas gracias, doctor Enrique Salas. Un placer y bueno, compartir con usted también este foro, este espacio. Sí, y mi reconocimiento al doctor Coronel por su exposición muy interesante, bueno, muy prometedora y además que como universitaria comprometida toda la vida con la formación académica desde la Universidad del Zulia, me llena de mucha emoción propuestas de esta naturaleza. Doctor, lo que quería es, bueno, compartiendo todos los criterios y las propuestas y las intervenciones anteriores, quisiera muy brevemente preguntarle
cómo propiciar espacios académicos desde las universidades para que las políticas de Estado puedan lograr proyectos de esta naturaleza, porque desde mi perspectiva, la Universidad Venezolana ha perdido espacios importantes para impulsar proyectos de esta naturaleza. Brevemente. Muchas gracias. Gracias, Teresita. Entonces tenemos a Enrique Salas Romer, a Ivonne Atas y Jorge Moreno. Lógicamente debe ser Ivonne, ¿verdad? Gracias, Enrique. ¿Me va a dar la palabra a mí primero? Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Coronel, muchísimas gracias por su exposición y quiero hacerle una pregunta que la voy a tratar de resumir lo más posible. Usted habla de que no es posible en esta época tener una mejor educación, que tenemos que esperar a un periodo post-Maduro o Chávez post-Maduro. Es decir, que estamos prácticamente, bueno, desamparados en esa materia. Es decir, que ¿cuánto tiempo puede durar un gobierno como el nuestro? No lo sabemos. Ahorita estamos viendo cómo los maestros se están alzando por problemas de los salarios y nuestra esperanza está puesta allí precisamente, en que estamos viendo hasta un liderazgo popular en los maestros venezolanos. No solamente tocan el salario mínimo, sino están tocando lo que ellos deben hacer como maestros y que se les imposibilita por problemas de los centros educativos y por todos los otros problemas que están enfrentando. Ahora, yo quería preguntarle, si eso es algo que hay que postergar, la educación, que tenemos que esperar 20, 30 años para ver un nuevo proyecto, que por supuesto va a ser un proyecto que tiene que estar basado en la nueva tecnología. Si los verdaderos líderes no van a estar conscientes de que tienen primero que prepararse en la nueva tecnología, en ese mundo de la globalización, pues aquí no va a haber ninguna mejoría en la educación, nos vamos a quedar rezagados y nunca vamos a ser un ejemplo como Japón, por ejemplo. Japón, por ejemplo, tiene una educación maravillosa, los niños, o sea, van creciendo de acuerdo a sus cualidades, no tienen tareas en la casa, o sea, es otro tipo de educación que realmente nosotros no hemos podido copiar. Entonces, usted habla también de una educación de ciudadanos. Mire, nosotros tenemos hoy en día las redes, que son una maravilla para poder llevar valores ciudadanos. No sé si ustedes se acuerdan de las campañas Renio Torina del Buen Ciudadano. Bueno, esto fue hace muchísimos años y sin embargo todavía las campañas de Renio Torina están vigentes. Pero nos hemos ocupado más de hacer cosas muy superficiales en las redes y quizás no hemos formado un equipo humano que sea preparado para que todos al unísono hagan campaña de buen ciudadano. Eso sería mucho más fácil que por los momentos no podemos cambiar el sistema educativo venezolano, ya que empezando por los maestros que están subpagados y empezando porque el señor Reaza dice que ya que los maestros no se conforman con los sueldos, pues entonces que los bachilleres den clase, pues. Entonces imagínense ustedes si esa generación va a ir para Harvard como Maduro, ¿no? Con los bachilleres dando clase, ¿no? Entonces a mí me preocupa muchísimo que los nuevos líderes, como ustedes dicen, no podrán estar a la altura para hacer de su programa de gobierno una convocatoria a una buena educación, a que los presupuestos tienen que ser lo más elevado posible en educación. Todos los países desarrollados invierten más en educación, nosotros no, nunca lo hemos hecho, nunca, ni siquiera a nivel después no sé, de municipios, etcétera. Siempre los presupuestos se nos van, por ejemplo, yo que he sido alcalde, se nos van en las tuberías de aguas negras, etcétera, etcétera. Entonces la educación queda con muy poco espacio desde el punto de vista presupuestario. Yo quiero preguntarle, doctor Coronel, ya que nuestros líderes pareciera que no están preparados para lo que está pasando, porque lo han demostrado así, no creo que tampoco den la talla, si no hay un nuevo liderazgo, para hacer que en un periodo sucesivo de esta dictadura nosotros tengamos unos dirigentes o unos líderes que sepan convocar a la gente y que puedan ofrecer una mejor educación, pero que estén dentro del esquema de la globalización. Yo sí soy partidaria que la globalización es buena, la tecnología es buena, mientras sirva al hombre, no al revés. Entonces, si eso es así, imagínense ustedes si tenemos a unos ciudadanos tan incultos en esa materia
Y si no se van a preparar con las nuevas tecnologías, ¿qué educación le vamos a dar nosotros a los jóvenes? Y con respecto a lo de las universidades, mire, voy a decir algo que me parece horroroso. Yo tengo una nieta que está en la Universidad Monte Ávila, está estudiando comunicación social. Mire, si ustedes ven en la clase de profesores que tienen, se queda horrorizado. Son profesores que amenazan al alumno. Mira, prepárate para que los rapen, prepárate para el cero. En vez de motivar al alumno a que hagan un buen trabajo, a que piensen, que tengan una mentalidad crítica. Entonces, si el problema empieza desde primaria y luego en la universidad, donde se espera que haya un nivel mejor, porque el que es profesor universitario debe tener un mejor nivel. Estamos en esas condiciones, imagínese usted cómo está la educación en Venezuela. Entonces, claro, postergar eso para después de Maduro es un poco difícil. Necesitaríamos un programa ya de inmediato con las redes, con eso que tenemos en la mano. No sé si usted en su libro ha estudiado eso. ¿Cómo podemos atacar eso desde ya? Muchísimas gracias. Disculpe que ha sido un poco larga mi exposición. No, está muy bien. Enrique Salas Romer y Jorge Moreno. Adelante. ¿Cuál de los dos? Usted primero, tiene la mano levantada primero, se le va a cansar la mano, aunque es electrónica, se le va a cansar. Bueno, buenas tardes. Que realmente quise saludar a Gustavo. Fue un descubrimiento nuestro. En una ocasión, con ocasión de un artículo, descubrimos que estaba viviendo en Carabobo. Y en realidad enseguida lo fuimos a pescar porque Gustavo es un activo nacional que ha dedicado su vida a luchar contra la corrupción y a querer a Venezuela como debe ser. Ha trabajado mucho. Y me parece que este programa, Gustavo, esto del proyecto Ulises es algo bien interesante y te felicito. Porque no hay nadie que no quiera dejar algo para la posteridad. Todos queremos escribir algo. Pero escribir algo específicamente, con un propósito específico para Venezuela, me parece que es una iniciativa loable y te felicito. Quería aprovechar para tocar un par de temas que tocaste. En realidad el problema no es la globalización, sino el globalismo. Movimientos que intentan que desaparezcan las naciones, no solamente, o sea, la globalización es inevitable. Claro. De hecho, siempre ha existido, ¿no? En este momento Venezuela está, podríamos decir que invadida por Rusia, por China, por Irán, etcétera, y por el narcotráfico. Pero hace 200 años estábamos invadidos por las potencias de aquella época. Solo que ahora las comunicaciones son sumamente mucho más efectivas e inmediatas, en tiempo real. Ahora, en cuanto al globalismo, ya pasamos al terreno de las medias verdades, de las posverdades, el uso el destruir las referencias tradicionales para poder imponer nuevas verdades. Y allí va la pregunta que vale la pena, ¿no? Que le dediques un minuto. ¿Has paseado el libro sobre la verdad objetiva y la verdad subjetiva? Ese es el gran tema que está planteado en este momento. Yo soy del sexo que creo que soy, no el sexo con que nací. Yo vi esto del color rojo, por tanto es rojo, aun cuando sea blanco. Esa idea de la posverdad que está asociada a la revolución de la digitalización sería un tema interesante porque no sé cómo abordarlo a nivel de un niño, sobre todo un niño en su primera etapa, que es la etapa más vulnerable en la cual ellos están en mayor capacidad de captación. No sé qué contiene tu libro desde el punto de vista científico, pero que también está queriendo ser infiltrado y aprovechado por elementos que quieren instalar en sus mentes conceptos que llevan
a sustituir la verdad objetiva por las verdades subjetivas que todos conocemos. De hecho, de resto, pues felicitaciones, Gustavo, y adelante. Está más joven que nunca. No. Ojalá, ojalá. Jorge Moreno, entonces. Ok. Buenas tardes. Gracias, Gustavo, por excelente exposición. Lamentablemente me incorporé un poquito tarde. ¿Me oyen? Sí. Bueno, Ok. Me pongo esta cosa porque si no se desvía el sonido. Y gracias también a Neuro, a la profesora Teresita de la Universidad de Zulia por la invitación a este foro. Quiero referirme al aspecto que rodea al tema de Gustavo sobre la educación. ¿Cómo cambian los plazos? ¿Cómo cambian los tiempos, ¿no? Yo recuerdo que en mi formación, como economista, me hablaban de largo plazo, 20, 25 años. Posteriormente, ese lapso se redujo a 7 años. Hoy día la tecnología lo ha reducido aún más, ¿no? Con respecto a los estímulos que tienen los muchachos para educarse, yo quiero hacer énfasis en un aspecto familiar. Por ejemplo, mi hija tuvo la oportunidad de trabajar en el Banco Mundial, pero me dijo, papi, si tenía que hacer primeramente una pasantía aquí con la Cámara de Comercio en el Zulia, y me dijo, papi, si no me pagan, yo no voy. Yo no voy en ese proyecto. Y había un proyecto para llevarla a Washington con el Banco Mundial. Afortunadamente, bueno, les fue bien porque ahorita están en España y son desarrolladores web. Están bastante especializados en ese aspecto. Y bueno, eso con respecto al tema familiar, ¿no? Al tema familiar lo quería tocar. Hoy día, para concluir mi parte de la pregunta, hoy día la educación es recibida por los muchachos a través de diferentes medios. Las redes sociales son un instrumento fundamental en la formación de ellos, ¿no? Solo que deben estar siempre acompañados por su padre, por su representante, para que no hayan las desviaciones que todos conocemos y que se traduce en muchos fake news bueno, que realmente nos distorsionan toda la función que tienen las redes sociales. Pienso que en este aspecto, con lo que señalaba el doctor Romer, es importante llegar a enfatizar y hacer verle a la gente, a los que están en formación, los peligros de estos hechos de la posverdad, que si me vacuno, no me vacuno, bueno, que todo esto que existe actualmente, que le da un poco menos seriedad a la educación impartida a través de las redes sociales. Y no quiero terminar sin señalar, no recuerdo el nombre del ministro, el presidente Rafael Caldera tuvo un ministro, porque en esa época mi profesora era, mi esposa era profesora, ese ministro era muy respetado y lo que llegaba a las escuelas, estoy hablando a nivel primario, secundario, lo que llegaba a esos niveles era bastante importante y seguido por cada uno de los maestros, ¿no? Esa es una experiencia bastante importante que toca muchos aspectos de lo que usted, doctor Gustavo, usted señala en su libro, y que sería muy bueno
retomarlo. Y a nivel de las universidades, es otro caso. Las universidades hoy día tienen que Jorge, voltearse patas arriba. Jorge, disculpa, precisa un poquito la pregunta porque ¿Cómo no? se nos está yendo el A tema. eso iba, Negro, gracias. La pregunta es, que tenía que ver con lo que planteaba la profesora Teresita, ¿cómo las universidades pueden incorporar todos estos aspectos difíciles y complejos que existen en cuanto a la educación universitaria para que tengamos a un estudiante, a un profesional diferente al que hemos venido teniendo hasta estos momentos? Bueno, gracias Negro, gracias Gustavo, gracias Gonzalo, gracias a todos por esta oportunidad. Bueno, sí, muchas gracias. Uno de los problemas de tener casi 90 años es que ya, después de oír la última pregunta, ya uno se le ha olvidado la primera. La memoria reciente es fatal para los ancianos, pero creo recordar que Teresa hablaba del papel posible de la universidad en este programa. En realidad, este libro no habla específicamente de un papel para la universidad, porque hablando en líneas generales, la neurociencia ha establecido que ya un ser humano de 25 años, y esto tiene que ser parece muy arbitrario decirlo así, pero parece ser que un ser humano de 24, 25 años ya tiene en su cerebro agotada todas las neuronas, por decirlo así, que asimilan valores, que ya los valores de un ser humano están básicamente completos por la carga de principios y de valores, de actitud ante la vida, está básicamente cristalizada a los 25 años. Yo no sé si eso es cierto o no lo es cierto, pero por eso yo en este libro hablo de un programa de educación ciudadana que termina esencialmente cuando el joven sale de secundaria y entra a la universidad. Pero sí pienso que hay un papel relevante que puede ser jugado por la universidad en todo caso. Y yo he pensado, porque lo pusimos en práctica en la agrupación Pro Calidad de Vida. Yo fui a la Universidad Católica Andrés Bello a hablar con los estudiantes, porque yo quería que los estudiantes de la universidad fueran los tutores de los niños de primaria en Chacao. Yo pensaba que cuando un joven de 20 años, de 18 años, está hablando con un niño de 9 o de 10 años, la brecha generacional no es tan dramática como es la brecha generacional entre un niño de 10 años y un profesor de 50 años, por ejemplo. Ahí hay un problema de actitud y filosofía muy grande. Entonces, estos muchachos, con su generosidad proverbial, accedieron y nosotros formamos como unos 100 estudiantes de la Católica Andrés Bello para ser tutores de los niños de las escuelas de Chacao. Y yo creo que la universidad se puede convertir en el semillero de los tutores que va a necesitar este programa. Es decir, de la universidad podemos formar la legión de tutores que van a llevar a cabo el programa de educación en valores en las escuelas primarias y secundarias del país. Ese es un poco como yo veo la posible participación a nivel de la universidad en este programa. Sería como una especie de servicio educacional obligatorio en la universidad, que los jóvenes universitarios se conviertan en los tutores de los niños. Eso sería muy hermoso, porque sería un proceso de interacción entre la juventud
me parece que eso tiene mucha promesa. Ivonne Atas habla de quemar una etapa, no esperar a que llegue el postchavismo, y eso es perfectamente posible. En este librito hay un capítulo dedicado a la actividad esta que tú mencionas, Ivonne, la actividad que llevó a cabo Reni Ottolina, que fue quizás la más notable por la personalidad de Ottolina, pero no la única. Ha habido, y yo menciono en el libro, menciono como 4 casos donde gente, venezolanos, llevaron a cabo este tipo de programas que han tenido generalmente una magnífica recepción en la colectividad. La colectividad está sedienta de que alguien le diga lo que se puede hacer en materia de ciudadanía. Entonces, eso se puede hacer perfectamente y puede ser multiplicado y no tiene por qué esperar que salga el amigo Maduro de Miraflores. Entonces, hablaba también del problema del liderazgo, que para tener un cambio de política necesitamos que los nuevos líderes estén imbuidos de esa necesidad de cambio de política. Y eso realmente es ¿cómo llaman? Una gran interrogante. Yo no tengo idea de si los nuevos líderes venezolanos van a ser mejores que los que hemos tenido hasta ahora, porque les confieso que algunos de los muchachos que hablan hoy en día en la política venezolana, muchachos digo yo, Enrique Capriles, Leopoldo López, todos estos jóvenes, muchos de ellos han heredado las actitudes y las ideas de la vieja Venezuela. Están hablando el mismo lenguaje que no deberían estar hablando estos jóvenes. Entonces, si vamos a arrastrar simplemente el pasado para traerlo hacia adelante, eso no camina. Nosotros tenemos que tener un liderazgo que rompa con el pasado venezolano. No quiero decir con todo el pasado venezolano, porque por el amor de Dios, porque no rompamos ni con Uslar Pietri, ni con Picón Salas, ni con Briceño Iragorri, ni con toda esta playa de pioneros civiles maravillosos que hemos tenido. Rompamos con mitos y leyendas que nos han mantenido en el atraso. De manera que básicamente este libro aspira a llevar al caballo al río, pero ciertamente no se puede obligar al caballo a que tome agua. Todo lo que puede hacer es llevarlo al río. Enrique habla de un tema que es fundamental no solamente en la Venezuela de hoy, es fundamental en el mundo de hoy. Es que el mundo de hoy está lamentablemente polarizado hasta tal punto de que la mitad dice una cosa y la otra mitad dice otra. Es lamentable, por ejemplo, que uno pueda casi identificar a una persona simplemente porque la persona le diga a uno una sola frase. Si esa persona le dice a usted, yo creo que este problema del calentamiento global es exagerado, chico. Entonces la otra persona dice, este tipo no solamente está en contra del calentamiento global, este tipo es trumpista, este tipo está contra el aborto, este tipo es republicano, este tipo está casado, tiene más de 20 años de casado, nunca ha hecho nada fuera del matrimonio. Es decir, uno puede construir toda la filosofía completa de la persona por una sola frase, porque están como alineados en compartimientos. Eso me parece muy lamentable, porque yo, por ejemplo, yo no puedo, yo tengo algunas creencias sobre que me clasificarían de un lado, pero tengo creencias que me clasificarían del otro lado.
La persona objetiva tiene que ser necesariamente un híbrido. Uno no puede estar alineado 100% en un sentido o en el otro. Sin embargo, Enrique, este es un problema que existe, yo diría que en la medida de lo posible existiría fuera de la escuela. El programa del cual yo estoy hablando para los niños debería en lo posible hacer abstracción de ese dilema fundamental, de esa batalla que se está llevando a cabo en el mundo, porque si la llevamos a la escuela, la educación en valores no va a funcionar. Hay valores, yo estoy pensando básicamente en los valores derivados de la tradición judaica cristiana, los valores de la tolerancia, de la amistad, del respeto ajeno, del desinterés, es decir, los valores a los cuales uno diría son valores cardinales, son valores fundamentales del ser humano, que deberían ser insensibles a los temas políticos o ideológicos. Uno puede pensar en estar en contra o a favor del aborto, pero mantener todavía una actitud de ser civilizado, pues a eso me refiero. Y a lo que queremos en la escuela es formar gente civilizada, formar gente que tenga su opinión, pero que pueda respetar la opinión del otro. Esa es un poquito la orientación de este tipo de programa, ¿no? Y Jorge pues hablaba también de la universidad. Bueno, yo creo que ya he mencionado algo de esta naturaleza. Yo creo que la esencia del programa está el diseñado del programa para crear lo que pudiésemos llamar una segunda naturaleza en el ser humano. De nuevo, la figura que se me ocurre es la del guante que uno se pone y que llega a ser muy difícil de diferenciar de la mano. El guante es la educación que uno le da a la gente en valores. Y ese es un guante que la gente va a utilizar toda su vida en su actividad. Ese es un poco el símil al cual yo me estoy refiriendo en este librito. Hay mucho que no está en este librito. Yo estoy en contacto con un profesor venezolano, por cierto, de la Universidad de Harvard, que se llama Fernando Reimers. Fernando Reimers es un notable educador que está muy cerca de este concepto, y él fue el que me dio algunas ideas iniciales para yo empezar a escribir, y yo creo que este es el tipo de apoyo que nosotros necesitamos para hacer de este programa algo factible, porque esto se puede lograr el apoyo de los países de la Unión Europea, de los Estados Unidos, porque además esto no necesita un gran financiamiento. Aquí no hay nada, no hay equipos pesados ni nada por el estilo. Esto es gente, básicamente gente, recursos humanos en movimiento. Bueno, muchísimas gracias para todos. Sugiero que nos muestre el libro y nos digan dónde se puede conseguir. Muéstrenos el libro. ¿El libro? Tenemos que... Sí. Se consigue en Amazon. Se consigue en Amazon, también en forma electrónica, que es mucho más fácil. Creo que vale menos de $10 o algo así por el estilo. Y se consigue en Caracas. Está en la editorial de Sergio Davar. Se consigue en el Búho, en el Buscón, en alguna de las 3 o 4 mayores librerías de Caracas. Por cierto, este libro
o fue originado, no, pero pues ya yo lo había pensado, pero yo estuve en Houston, invitado por un grupo de petroleros venezolanos de Houston, y estuve con ellos unos días y me pidieron que les hablara de cualquier tema que yo quisiera hablarle, y le hablé de este proyecto, y le hablé un rato y me vine de regreso, y a la semana me llegó un cheque por $6,000 de ese grupo. Los 30 que habían estado en ese grupo recogieron dinero, me enviaron $6,000, y con esos $6,000 yo pagué la edición de este librito. Entonces me pareció que este es un libro que nace bajo buenos auspicios de solidaridad entre ciudadanos. Quería mencionarlo porque lo menciono también en el prólogo, en la dedicatoria, de manera que es un parte de la historia del libro. Bueno. Muchas gracias. Bueno, terminamos, Gonzalo. Sí. ¿Aló? Sí, sí. Sí, sí. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, bueno. Sí. Bueno, vamos a retirar las gracias al doctor Gustavo Coronel por no solamente haber aceptado la invitación, sino por disponer de su tiempo para estar en esta discusión bien interesante y trascendental para nosotros. Agradecer la presencia de todos ustedes y la ocasión que han tenido para se les hizo. Y estamos pues en sintonía con el doctor Coronel, y yo creo que próximamente vamos a conversar con él nuevamente. Y le decía yo a Baciano que propusiéramos al doctor Coronel la posibilidad de que se integrara con nosotros en el Centro de Formación Ciudadana, e indudablemente con el grupo de Benamérica. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias.